La niña del columpio. Nunca creí en fantasmas. Siempre fui de esas personas que necesitan ver para creer, que racionalizan todo hasta que no queda espacio para lo inexplicable. Pero esa noche, esa maldita noche, algo cambió en mí para siempre. Ahora, cada vez que escucho el chirrido de un columpio moviéndose al viento, un escalofrío recorre mi espalda y me obliga a cerrar los ojos, como si al hacerlo pudiera borrar lo que vi. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el sol se ocultaba temprano y el aire se llenaba de ese frío húmedo que parece penetrar hasta los huesos. Vivía en una casa antigua, de esas que tienen historia, con paredes gruesas y techos altos. El patio trasero era amplio, con un viejo columpio de metal oxidado que había estado allí desde que mis padres compraron la propiedad. Nunca le presté mucha atención, era solo un columpio viejo, un vestigio de otra época. Hasta esa noche. Era tarde, cerca de las 11. Había estado trabajando en mi computadora en la sala, tratando de terminar un proyecto que tenía pendiente. El silencio de la casa era casi absoluto, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el leve crujir de las maderas del piso. De repente, un sonido me sobresaltó. Era un chirrido metálico, como el que hace un columpio cuando alguien se mece en él. Me quedé quieto, escuchando. El sonido se repitió, lento y constante, como si alguien estuviera allí afuera, balanceándose en el columpio. Al principio, pensé que podría ser el viento. Aunque no había brisa esa noche, el columpio a veces se movía solo, o al menos eso me decía a mí mismo para no asustarme. Pero algo en ese sonido era diferente, más deliberado, como si alguien lo estuviera empujando con cuidado. Me levanté de mi silla y me acerqué a la ventana que daba al patio. Las cortinas estaban corridas, pero a través de la rendija pude ver el columpio. Y allí estaba. Una niña. Era pequeña, de no más de 8 o 9 años, con un vestido blanco que parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. Sus pies descalzos rozaban el suelo cada vez que el columpio se acercaba a la tierra, y su cabello oscuro ondeaba suavemente con el movimiento. No podía ver su rostro, pero algo en su postura, en la forma en que se mecía con tanta calma, me heló la sangre. No había nadie más en el patio, nadie que la estuviera empujando. El columpio se movía por sí solo, o más bien, por algo que yo no podía ver. Me quedé paralizado, observando la escena como si fuera una película. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, tal vez era una ilusión óptica, un reflejo de la luz o incluso una broma de mal gusto. Pero algo en mi instinto me decía que no, que aquello era real, que estaba viendo algo que no debería existir. El chirrido del columpio se hizo más fuerte, más insistente. La niña seguía meciéndose, pero ahora su movimiento era más rápido, más frenético. De repente, se detuvo. El columpio quedó suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, lentamente, la niña giró la cabeza hacia mí. Nunca olvidaré su rostro. Tenía los ojos vacíos, como dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su piel era pálida, casi translúcida, y su boca estaba torcida en una mueca que no era una sonrisa ni un gesto de tristeza, sino algo indescriptible, algo que no pertenecía a este mundo. Me miró fijamente, y en ese momento sentí que algo se apoderaba de mí, como si sus ojos estuvieran escarbando en lo más profundo de mi alma. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, hipnotizado por esa mirada que parecía decirme algo, algo que no podía entender. Y entonces, la niña abrió la boca. No hubo sonido, al menos no uno que pudiera escuchar con mis oídos. Pero sentí algo, una vibración en el aire, como un grito silencioso que resonaba en mi mente. Fue entonces cuando el columpio comenzó a moverse de nuevo, esta vez con una fuerza sobrenatural. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, cada vez más rápido, hasta que parecía que iba a despegarse del suelo. La niña no se movía, solo me miraba, con esa expresión que me helaba el alma. De repente, el columpio se detuvo bruscamente. La niña se levantó, flotando en el aire como si la gravedad no existiera para ella. Sus pies no tocaban el suelo,
y su vestido ondeaba como si estuviera sumergida en agua. Lentamente, comenzó a avanzar hacia mí, flotando sobre el césped, acercándose a la ventana. Fue entonces cuando recuperé el control de mi cuerpo. Di un paso atrás, tropezando con el borde de la alfombra. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. La niña seguía avanzando, y ahora podía ver que sus manos estaban extendidas hacia mí, como si quisiera tocarme, como si quisiera llevarme con ella. Grité. No sé de dónde saqué la fuerza, pero grité con todas mis fuerzas. Corrí hacia la puerta principal, sin importarme que estaba en pijama y descalzo. Salí de la casa y corrí por la calle, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en alejarme de aquella cosa que había visto. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente me detuve en una gasolinera cercana. El empleado me miró con preocupación cuando entré, jadeando y temblando. Intenté explicarle lo que había visto, pero las palabras no salían. Solo podía balbucear incoherencias mientras señalaba en dirección a mi casa. El empleado llamó a la policía, y cuando llegaron, me acompañaron de regreso a la casa. No quería volver, pero sabía que no podía quedarme afuera toda la noche. Los oficiales revisaron el patio, pero no encontraron nada. El columpio estaba quieto, como si nunca se hubiera movido. No había rastro de la niña, ni de nada que pudiera explicar lo que había visto. Los policías me dijeron que probablemente había tenido una pesadilla, o que tal vez había estado bajo mucho estrés. Me ofrecieron quedarse un rato, pero les dije que estaba bien, que solo necesitaba descansar. No podía explicarles lo que había sentido, esa sensación de que algo me había tocado, algo que no era de este mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, escuchando cada ruido, cada crujido de la casa. Sabía que la niña estaba allí, en algún lugar, esperando. Y no me equivoqué. Desde entonces, las cosas han empeorado. El columpio se mueve solo, incluso cuando no hay viento. A veces, veo sombras moviéndose en el patio, formas que no deberían estar allí. Y siempre, siempre, siento esa mirada sobre mí, como si la niña estuviera observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver. He intentado vender la casa, pero cada vez que alguien viene a verla, algo sucede. Las luces parpadean, se escuchan risas infantiles, o el columpio comienza a moverse solo. Nadie quiere comprarla, y yo no los culpo. Esta casa está maldita, y yo estoy atrapado en ella. Ahora, cada noche es una batalla contra el miedo. Me pregunto cuánto tiempo podré aguantar antes de que la niña decida llevarme con ella. Porque sé que eso es lo que quiere. Lo vi en sus ojos, en esa mirada que me atravesó como un cuchillo. Ella no descansará hasta que yo forme parte de su mundo, hasta que me una a ella en ese columpio que nunca deja de moverse. Y lo peor de todo es que, a veces, cuando miro por la ventana, siento que quiero unirme a ella. Como si algo en mí estuviera siendo arrastrado hacia esa oscuridad, hacia ese vacío que parece llamarme. Tal vez sea mi mente jugándome una mala pasada, o tal vez sea algo más, algo que no puedo controlar. Pero sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentarla. Y cuando llegue ese momento, no sé si podré resistir. Porque, en el fondo, sé que ella ya me tiene. Solo está esperando el momento adecuado para reclamarme.